Una mujer de 29 años de edad con su fórmula obstétrica, su primer embarazo, ¿ya? Se presenta en sala de emergencias a las 38 semanas de gestación con contracciones uterinas regulares, dolor abdominal bajo, pérdida de líquido vaginal en las últimas 4 horas. No tiene antecedentes médicos significativos. La ecografía realizada la semana 28 reveló un feto en presentación cefálica y placenta no inserta. En el examen físico destaca signos vitales de una presión arterial 120-80, una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, respiratoria de 18 respiratorios por minuto, temperatura 36,7 grados centígrados, un abdomen útero palpable, fondo uterino a nivel de la apófisis sifoides, contracciones palpables cada 5 minutos, un tacto vaginal con un cervix al 100% borrado, dilatación de 5 centímetros, membranas rotas, presentación cefálica a nivel de las espinas ciáticas, es decir, a un -2 en la escala de Lee, y en las pruebas diagnósticas vemos un monitor fetal donde el producto tiene 140 latidos por minuto sin desaceleraciones. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay unas definiciones para parto y todas sus variantes, ¿no? Tengo que parto es la interrupción de la gestación con un producto que es más allá de las 22 semanas de gestación o con un peso mayor a 500 gramos. Es de término cuando este corresponde desde las 37 semanas para adelante. Como habíamos visto anteayer, prematuro es aquel que ocurre antes de la 36,6 y desde las 22 semanas de gestación. Inmaduro se refiere a que en el cuadro aún es con una prematurez mucho más importante, es decir, hasta las 28 semanas. Aborto es aquella variante en la cual el producto se interrumpe con una edad gestacional aproximadamente menos 22 semanas o con un peso menor a 500 gramos. Tengo que nacido muerto es aquel producto que muere, o sea, se ha orbitado dentro del útero y sale exteriorizado ya fallecido. Mientras que nacido vivo es aquel que sale vivo, puede permanecer, aunque vivo, unos cuantos minutos y después se puede orbitar, pero nació con signos vitales que se llama característicos de vida. Obviamente, uno, por lo general, siempre nacen sin que se puedan orbitar. Postérmino es aquel producto que nace después de las 42 semanas concluidas. También se le denomina embarazo serotino. Que se llama parto de comienzo espontáneo es aquel que empieza netamente de causas naturales. No tiene ninguna acción artificial o que el hombre lo haya inducido. Justamente inducido es aquel que por agentes físicos, mecánicos o químicos, la paciente pueda iniciar su trabajo de parto. Eutóxico es aquel que el embarazo termina dentro de características normales sin ninguna alteración. La bibliografía inclusive dice de que casi ningún embarazo termina siendo totalmente autóxico, sino parautóxicos, ¿no? Distóxico es aquel que, ya sea que hemos utilizado materiales, hemos realizado alguna situación importante, que se llama para que este embarazo tenga que terminar y no ha sido, entre comillas, de causas naturales y haya tenido que terminar siendo, entre comillas, patológico. Terminación espontánea es que ha terminado el embarazo con todo lo natural, no se ha utilizado absolutamente nada. En la terminación artificial se da de que el personal de salud o quien atiende el parto ha concluido ese parto por alguna situación. Y en el dirigido corregido está que durante el embarazo se tuvo algunas situaciones que eran deleterias para ese embarazo, que no estaban progresando y que hemos tenido que dirigir o corregir. Es decir, hemos realizado probablemente conducción de trabajo de parto. Tenemos 4 tipos de teorías del inicio del trabajo de parto. Por 4 métodos el parto puede comenzar.
Tenemos la teoría físico-mecánica y neuroendocrina. Aparentemente, hasta las 36 semanas, el útero tiene una capacidad para albergar al producto, ¿sí? Después de un cierto tiempo, ya el útero no tiene la capacidad para seguir albergando al bebé, de modo de que empieza a aparecer ligeras contracciones en las miofibrillas que tiene el útero. Estas pequeñas contracciones, este pequeño estiramiento, produce un reflejo que llega hasta primero el hipotálamo y de ahí hipófisis, y a este reflejo se le conoce como reflejo de Ferguson 1. La hipófisis, la neurohipófisis, ya empieza a secretar oxitocina. La oxitocina vuelve al útero para hacer más contracciones y a este se le denomina reflejo de Ferguson 2. ¿Ya? Existe un reflejo más llamado reflejo de Ferguson 3, pero no es para al inicio del trabajo de parto, sino ya es en la etapa de puerperio y lactancia. ¿Ya? Entonces, las teorías que manejan con reflejo de Ferguson 1 y reflejo de Ferguson 2 hablan de la teoría físico-mecánica y neuroendocrina. Tenemos otra teoría llamada de oxitocina y de privación de progesterona. Esta teoría hace referencia a que la progesterona está con una meseta igual constante hasta la semana 36 de embarazo. Y la progesterona tiene una ligera capacidad antioxitocina, ¿ya? No permite que haya contracciones, no permite que haya un parto prematuro. Entonces, se cae la progesterona, aparece la otra hormona llamada estrógeno, y el estrógeno es un receptor para el ingreso de la oxitocina. Y por ende, ocurrirían contracciones. En la teoría físico-mecánica explicaría el caso en el cual en un embarazo gemelar, por lo general, termina siendo prematuro porque ya a unas 34 semanas los dos productos alcanzan más de 4 kilos unidos los dos y por eso se desencadena un trabajo de parto. En la teoría de la oxitocina y de aprobación de la progesterona, son los típicos casos que de una paciente de término queremos realizar inducto-conducción y le pasamos oxitocina a dosis bastante altas, pero no se produce el trabajo de parto. Es porque aún no tiene receptores estrogénicos, ¿no? Son situaciones clínicas que apoyan estas dos teorías. También tengo la teoría de las prostaglandinas. Hace referencia a que el cuello del útero es muy sensible a prostaglandinas, especialmente la prostaglandina 1, 2 y 2 y la E2, perdón, ¿ya? Especialmente la E2 y la sintética es la que utilizamos para hacer inducción de trabajo de parto, ¿no? Y que también esto haría de que el borramiento y dilatación del cuello del útero mandaría un mecanismo indirecto a que aparezcan contracciones para que siga el procedimiento de la maduración cervical, ¿no? Y la otra teoría que tenemos es la endocrino-fetal, es que una vez que el producto se encuentra a término y está maduro, la glándula suprarrenal libera corticotrofina hacia la placenta. Y la placenta es sensible al útero, esta hormona es sensible para que puedan aparecer contracciones uterinas y por ende, por estas teorías, se puede iniciar un trabajo de parto. Tenemos que hay periodos clínicos del parto, son 3 en su bibliografía, porque ahora son 4, pero les digo la última nada más, solamente de comodín. El primer periodo clínico del parto es borramiento y dilatación, es decir, desde que comienza la modificación cervical hasta que llega a una dilatación de 10 centímetros y un borramiento del 100%, tenemos el primer periodo clínico del parto. Luego pasamos al segundo periodo clínico del parto, que evidentemente comienza con dilatación y borramientos completos, 10 de dilatación, 100 de borramiento, y termina con la expulsión del producto. El tercer periodo clínico del parto es el alumbramiento, que inicia con la salida del producto y termina con la salida de la placenta. El último periodo
clínico del parto es el cuarto llamado globo de seguridad de Pienaar, que consiste en las 4 primeras horas después del parto, pero no está en su bibliografía. El trabajo de parto tiene fenómenos activos y fenómenos pasivos. Esta serie de fenómenos son los que van a determinar que el trabajo de parto vaya hacia adelante, ¿ya? Dentro de los fenómenos activos tenemos a las contracciones uterinas, que son las más importantes, y los pujos, ¿ya? Dentro de las contracciones uterinas teníamos antes que podíamos medirlo con cardiotocografía interna, se llamaba, ¿no? Con un dinamómetro se colocaba dentro de las membranas y con una dilatación importante y podíamos hacer un trazado acerca de los milímetros de mercurio que podía tener una contracción. Era ligeramente invasivo. Por eso es que ahora utilizamos cardiotocografía externa, que consiste en la utilización de un dinamómetro, el cual se coloca en el fondo uterino y es el que me valora las contracciones uterinas, y coloco otro Doppler que mide la frecuencia cardíaca fetal del producto, ¿no? Y ya que tenemos en cuenta que vamos a hablar acerca de contracciones uterinas, vamos a tener en cuenta las características de la misma, ¿ya? Tener en cuenta que una contracción uterina tiene un tono y el tono nunca es cero. El tono aparentemente es de 10 milímetros de mercurio, es decir, es la base de la de lo que va a ser la contracción a futuro. Tenemos una amplitud que es lo que suele ascender la contracción en milímetros de mercurio. El punto culmen de la contracción se llama acme, ya es el punto máximo de la contracción uterina, se llama acme. Luego ocurre un descenso de la contracción, que se llama, tenemos en cuenta que la contracción tiene una duración, que es el espacio en el cual dura una contracción, ¿ya? Y tenemos un intervalo que es el espacio entre contracción y contracción, ¿ya? Por lo general, toda la contracción, todas las características de la contracción uterina, las medimos en espacios de 10 minutos, ¿ya? Aquí dice 5, pero sin embargo es en espacios de 10 minutos. Es lo que deberíamos medir en cada contracción uterina. De modo de que una contracción uterina, las características de la que acabamos de ver, es lo que nos van a dar la actividad uterina. La actividad uterina es el producto de la intensidad de la contracción, es decir, la amplitud que tiene, por la frecuencia, cuántas contracciones existen en un lapso de 10 minutos, esto nos va a dar la actividad uterina que se mide en unidades Montevideo. Y como podemos ver acá, las contracciones uterinas tenemos de dos tipos. Una se llaman tipo A, que por lo general son contracciones que no sobrepasan los 4 o 6 milímetros de mercurio. Y tenemos las contracciones de Braxton Hicks, que son las que por lo general aparecen entre las 30 y 32 semanas de gestación, y estas sí son las que la paciente va a percibir. Estas son las que en el periodo del preparto y el parto propiamente dicho, hasta el periodo expulsivo, van a evolucionar para que puedan solventar el trabajo de parto en la paciente, ¿ya? Aquí podemos ver claramente, miren, el embarazo, las contracciones por lo general no sobrepasan los 20 milímetros de mercurio. Ya en el preparto tenemos que pueden llegar a 30 milímetros de mercurio y que se llama el umbral del dolor es cuando sobrepasan los 25 milímetros de mercurio. Aquí en la etapa de preparto, miren, ya llega a 40, en el comienzo de dilatación siguen con 40, en una dilatación avanzada 50 milímetros de mercurio y en el periodo expulsivo pueden llegar a medir cada contracción hasta 60 milímetros de mercurio, ¿no? Si hiciéramos los factores de conversión para la actividad uterina, podemos tener en cuenta claramente de que prácticamente un trabajo de parto en periodo expulsivo está aproximadamente entre 200 y 250 unidades Montevideo en el periodo expulsivo. Para
Que las modificaciones del cuello del útero, es decir, ocurra una dilatación y un borramiento adecuado en un trabajo de parto, se requiere de la fuerza de las contracciones. Ellas son las responsables de que haya modificaciones del cuello del útero. Y, permítanme un segundo. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Y que se llama las modificaciones que vayan a ocurrir en el cuello del útero, las vamos a evaluar con un score llamado score de Bishop. El score de Bishop tiene una puntuación que va del 0 al 3 y que le vamos poniendo los puntajes en función. Por ejemplo, dilatación cerrado, 0 puntos. 1 a 2 de dilatación, 1 punto. 3 a 4, 2 puntos. Más de 5 de dilatación corresponde a 3 puntos en la escala de Bishop. En el borramiento, cuando casi no hay nada de borrado, 30% de borramiento, puntuaje de 0. Cuando ya está a medianamente borrado, 40-50 por ciento, miren, es puntuación 1. Entre 50-70, puntuación 2. Y más allá del 80% de borramiento es un tercer punto. La consistencia, firme, intermedia y blanda, van del 0 al 2 correspondientemente. Firme significa es un cuello rígido, duro, no se puede, que se llama doblegar. Consistencia intermedia es ligeramente blando, pero todavía tiene un grado de rigidez. Mientras que la consistencia blanda es ya prácticamente muy, pero muy blandita. Se simula de que la firmeza del cuello del útero se asemeja a la punta de la nariz, ¿no? En relación a la posición, un cuello posterior, es decir, atrás, corresponde a una puntuación 0, un centralizado, es decir, al medio con puntuación 1 y un anterior con puntuación 2. Y en función a los planos de Hodge, ya, tenemos en cuenta que en primer plano, un score 0, segundo plano, es decir, ya se está encajando el producto, una puntuación 1, profundamente encajado 2, ya prácticamente en periodo expulsivo el 3, ¿no? También tenemos grados de maduración cervical no correspondientes al score de Bishop, que prácticamente son análogos de la parte de las indicaciones en función a dilatación, borramiento, la consistencia, perdón, y la altura. El otro fenómeno activo del trabajo de parto son los pujos. Y tenemos dos tipos de pujos. Los pujos espontáneos, ya, que aumentan la presión intraabdominal hasta en 60 milímetros de mercurio. Es aquellos prácticamente en la cual la paciente simplemente expira. Termina, termina de inspirar y en la expiración hace un pujo sin que la paciente lo note. Pero el simple hecho de expirar hace un pujo espontáneo. Pero también tenemos pujos dirigidos, que son los cuales, aquellos en la cual le pedimos a la paciente que tenga la sensación de aumentar la presión intraabdominal, es decir, le pedimos que puje. Y estos pujos dirigidos aumentan la presión intraabdominal entre 50 a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Son los que ya prácticamente en periodo expulsivo le pedimos a la paciente que puje, puje. Eso aumenta el umbral de la presión intraabdominal, ¿ya? Se denomina umbral de distensión aquel que sobrepasa los 35 milímetros de mercurio. Una vez que hemos visto los fenómenos activos, tenemos que tener en cuenta de que las contracciones uterinas, por lo general, nacen en el marcapaso. Un marcapaso es el segmento cornual del útero, es decir, la unión del útero con la trompa. A ese se le denomina cuerno. El cuerno es el que se encarga de emitir la propagación de la onda contráctil. La literatura dice que es preferentemente siempre el lado derecho, pero no es que no haya en el lado izquierdo. Y la contracción que comienza en un marcapaso se queda ahí. Ese es el punto de inicio de cada contracción. No hay contracción en el lado contralateral. Porque si hubiera contracción en el lado contralateral, habría lucha de contracciones y no serían las suficientes para que el
trabajo de parto se desarrolle de manera espontánea. Lo otro es que la contracción es más intensa en el fondo y menos intensa en los segmentos bajos. Es decir, no hay intensidad, por ejemplo, en el segmento inferior, hasta en el cuerpo, pero es debajo. Es más intenso en el fondo y tiene una característica de la que la contracción desciende hacia el cuello del útero. Por eso es que se llama triple gradiente descendiente. Es decir, comienza en el marcapaso, es más intenso en el fondo y tiene una característica descendiente, ¿no? Esos son los tres pilares del triple gradiente descendiente. La propagación de la contracción se refiere que es a razón de 2 centímetros por segundo. Y como ya les había comentado, el umbral de dolor que tiene la paciente es cuando la contracción sobrepasa los 25 milímetros de mercurio. Hay funciones de las contracciones y de los pujos, ¿no? En el canal del parto hay una presión ejercida por la bolsa de aguas. Mientras aumenta la dilatación, las bolsas empiezan a exteriorizarse y las mismas bolsas promueven la misma dilatación. Segundo es que hay una tracción del cuerpo uterino. El segmento inferior se queda más o menos con una dirección contráctil, rechazando la del cuerpo del útero, ¿no? Entonces hay una tracción de lucha de poderes entre el útero, el cuerpo uterino y el segmento, y es el que el cuerpo va ganando, por eso es que hace una propulsión para el feto, ¿ya? El útero empieza a contraerse de a fondo hacia abajo y es lo que moldea para que el producto empiece a hacer un apelotonamiento y pueda encajar, ¿no? La transmisión de propulsión veíamos que es hacia abajo y una fuerza propulsora que es el umbral de contracción y de amplitud que tiene cada contracción uterina. Una característica, la contracción uterina tiene que tener características, ¿sí? Es una invasión de todo el cuerpo uterino. La contracción tiene que llegar hasta el segmento inferior y tal vez inclusive hasta el cuello. Si la contracción uterina solo se quedara en fondo, no es suficiente para que se desencadene el trabajo de parto. Tiene que tener triple gradiente descendiente. Si no lo tiene, no va a progresar el trabajo de parto. La intensidad tiene que ser suficiente para que hayan modificaciones del cuello del útero. Tiene que tener un adecuado intervalo. Y a esto su bibliografía claramente dice de que máximo se deberían tener 5 contracciones en 10 minutos. No debería sobrepasar. Y si sobrepasa se le denomina taquisistolia, ¿ya? Y tiene que haber una relajación uterina. Y esto simula porque en cada contracción uterina disminuye el flujo de sangre al útero, por lo tanto también al producto. Si no hubiera relajación, el producto no alcanza a recuperar su frecuencia cardíaca y pudiera entrar en sufrimiento fetal crónico y agudo. Como en una de las principales diapositivas veíamos, la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas podemos medirlas con un cardiotocógrafo fetal, ¿sí? Aquí podemos ver un trazado de una cardiotocografía fetal. En el trazado inferior podemos ver las contracciones uterinas. Aquí falta añadir los movimientos fetales, que por lo general aparecen en forma de flechas. Y en la parte superior tenemos la frecuencia cardíaca del producto, ¿sí? La frecuencia cardíaca fetal basal es el espacio que más se repite en el lapso de 2 minutos. Miren, aquí tenemos probablemente otra frecuencia cardíaca fetal basal. Miren lo que más se parece, seguidito. Luego tenemos que hay oscilaciones. Podemos tener que hay aceleraciones y desaceleraciones que pueden variar entre 4 a 8 latidos por minuto y que sean de 3 a 6 ciclos por minuto. A esto se le denomina variabilidad. Tiene que haber esto en un trazado de cardiotocografía fetal, ¿sí? Se denominan a los descensos los que están por debajo de la frecuencia cardíaca fetal basal y se llaman ascensos a los que están en función a la recuperación o superior a la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿sí?
Tenemos que tener en cuenta de que también se denomina espiga aquella varianza de la frecuencia cardíaca fetal basal que no tiene relación con la contracción uterina y que es esporádica y de corta duración. De ahí radica que también existe la clasificación de los DIPS. Los DIPS 1 son la confluencia como en espejo de una contracción uterina y la desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal del producto, ¿sí? Se encuentran, están en espejo. A eso se le denomina DIP 1. DIP 2 se refiere a que hay contracción y hay una desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal, pero Ya, esta, Santi. por lo general, es 30 segundos después del acme de la contracción. Simula que probablemente se esté tratando de un proceso patológico, puesto que el DIPS 1 es el considerado el DIPS fisiológico. Y el DIPS 3 son aquellas desaceleraciones que ocurren de manera variable, más allá de 30 segundos. No tienen relación con el acme de la contracción. Se refiere y simularía muy probablemente una circular de cordón umbilical y es de valoración porque según su radiografía no es ni patológico ni fisiológico, entre comillas. Luego tenemos que tener en cuenta que hay fenómenos pasivos del trabajo de parto, es decir, no son lo suficientes como para tener contracción y para los pujos, pero entre comillas sí ayudan al proceso de dilatación y borramiento, ¿ya? Tenemos dentro de los fenómenos pasivos la formación del segmento inferior. El segmento inferior correspondía a un estado de no embarazo al istmo. La unión del cuerpo y el cuello se llama istmo. Y este istmo es el que crece durante el embarazo, se forma, comienza a las 14, 12 semanas de embarazo y termina su formación antes del inicio del trabajo de parto y que se llama tiene limitaciones el segmento inferior. Superior, es decir, los límites entre el segmento inferior y el cuerpo se le denomina anillo de Van. En los extremos laterales se encuentran las ramas ascendentes de la arteria uterina. Y en el borde inferior está un plano virtual que corresponde al orificio cervical interno. Su bibliografía también dice que este espacio, que es la unión del segmento inferior con el cuello del útero, se le denomina canal de Brown. ¿Ya? Recording in progress. Un momento. ¿Ya? ¿Ya? Vaya. Ahora sí. El otro fenómeno pasivo es el borramiento y dilatación. Por la fuerza contráctil que tiene la paciente, el cuello del útero se va a dilatar y simula de que las pacientes que son primigestas primero borran y luego dilatan, mientras que la multípara dilata y borra a la par, ¿ya? El hecho de que la paciente considere el dolor en el trabajo de parto, su biografía dice que es más por las modificaciones del cuello del útero más que la contracción uterina, ¿ya? Luego tenemos la dilatación de la cúpula vaginal en los fenómenos pasivos del trabajo de parto, que es la continuidad de la dilatación y el borramiento del cuello del útero, y que prácticamente estos se van a totalmente borrar y se van a convertir como en un segmento cérvico-vaginal. Van a prácticamente confluir como si fueran un solo. Luego tenemos la expulsión de los limos, que es la salida del tapón mucoso. El cuello del útero consta de moco que protege al producto y a las membranas para que éstas no se rompan y que obviamente con el borramiento y dilatación hay la salida del mismo. Y también hay la formación de la bolsa de aguas que es la salida del corium y el amnios, es decir, de las membranas, conforme hay dilatación. Y en función a las bolsas de aguas, tenemos que tener en cuenta. Ruptura prematura es aquella
bolsa rota que ocurre antes del inicio del trabajo de parto. Ruptura precoz es aquella ruptura de la bolsa que ocurre durante el trabajo de parto. Ruptura tempestiva es aquella que se produce con borramiento y dilatación completos. Ruptura tardía es aquella que ocurre, entre comillas, después del borramiento y dilatación completo o en periodo exclusivo. Rotura alta es aquella que produce una solución de continuidad por encima de la presentación del producto. Una rotura falsa es la salida del líquido que se llama por un pseudosaco entre las membranas. No simula una ruptura de bolsa como tal. Y meconio es la salida de las heces del producto, es decir, la apariencia del líquido amniótico verduzco. Con este pequeño repaso, doctores, vamos a comenzar con las preguntas del día de hoy. Ya saben que tenemos habilitado el chat para que puedan responderlas. Nuevamente citamos el caso clínico, una mujer de 29 años con los antecedentes que habíamos visto, llega a la sala de emergencia con pérdida de líquido en las últimas 4 horas, no tiene antecedentes médicos significativos, la ecografía realizada reporta que el producto está encefálica y una placenta no inserta. Paciente con signos vitales estables, ¿ya? Hay, que se llama, contracciones cada 5 minutos, un tacto vaginal con un cervix 100% borrado, pero una dilatación de 5 centímetros. Están las membranas rotas y la presentación cefálica está en una escala -2 de Lee, o que se llama correspondiente a un segundo plano de Hodge. El monitoreo fetal reporta 140 latidos por minuto sin desaceleraciones. ¿Cuál de los siguientes es el manejo más adecuado para esta paciente? Administración de oxitocina para aumentar la frecuencia de contracciones, realización de cesárea de urgencia, observación y monitoreo del parto, iniciar antibióticos de amplio espectro o administración de tocolíticos. Parto normal o autóxico es el que evoluciona con todos sus parámetros dentro de los límites fisiológicos, ¿no? Con un sentido estricto de la definición de la mayoría de los partos son parautóxicos, ¿no? Y que tiene que ser, miren, determinación espontánea es el que finaliza por acción de fuerzas naturales. Este trabajo de parto, en el caso que vemos, no hay factores de riesgo. Si bien la paciente ha roto bolsas, pero ya está con 100 de borramiento y con 5 de dilatación, va a progresar de manera espontánea. Por lo que tengo que hacer simplemente es monitorizar ese trabajo de parto. ¿Qué estudio es más apropiado para evaluar la condición fetal durante el trabajo de parto? Ecografía Doppler, monitoreo fetal continuo, perfil biofísico fetal, amnioscopía o estimulación vibroacústica. En trabajo de parto. Y es más, hasta es que se llama criterio para poder diagnosticar sufrimiento fetal, es la cardiotocografía externa, que también se denomina un monitoreo fetal electrónico continuo. ¿Ya? Esta es la respuesta. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en el monitoreo fetal indicaría un posible sufrimiento fetal? Aceleraciones episódicas, desaceleraciones variables, frecuencia cardíaca basal de 150 latidos por minuto, contracciones cada 3 minutos o desaceleraciones tempranas. Miren, doctores,
La frecuencia cardíaca fetal basal tiene sus límites de ser 120 a 160, algunas bibliografías dicen 110, 160 latidos por minuto, ¿sí? En relación a lo que habíamos visto en los criterios, lo que más me interesa es la desaceleración. En función a las desaceleraciones que yo más o menos voy a ver y a las oscilaciones, ¿ya? Donde las desaceleraciones normales son las que se encuentran como espejo. Las desaceleraciones tardías o variables no son fisiológicas, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta es desaceleraciones variables. Ya hemos quedado que contracciones más de 5 se llama taquisistolia, es lo patológico. Aceleraciones no tienen mucha relevancia en el monitoreo, es más desaceleraciones. ¿Y aquí qué me quedan? Tempranas o variables. Tempranas significa que son prácticamente simétricas, son como en espejo, y las variables son las que están aquí patológicas. Si la paciente no progresa en dilatación cervical después de 4 horas de contracciones regulares, ¿cuál sería el siguiente paso? Continuar con observación, administrar oxitocina, realización de cesárea, aplicación de forceps o realización de episiotomía. Todo el trabajo de parto, ya, esto también lo vamos a ver en atención de trabajo de parto, debe registrarse de manera continua y nosotros lo hacemos con el partograma. Si se dan cuenta, en la curva de alerta significa que todo este espacio está yendo dentro de parámetros normales, pero cuando sobrepasa el nivel de acción, tenemos que hacer actividades para, como decía las definiciones, conducir o dirigir ese trabajo de parto. Entonces, si se ha estancado, lo que utilizamos son métodos químicos como la oxitocina. Antes se utilizaba métodos físicos como el tallo de laminari, era un tallito en el cual se le colocaba una maderita que se colocaba en el cuello de otro y ese tenía la capacidad de crecer ante la humedad. Pero ya no lo utilizamos hoy en día. ¿Cuál es el manejo adecuado en caso de desaceleraciones tardías recurrentes durante el trabajo de parto? Administración de oxitocina, iniciar tocólisis, monitoreo continuo sin intervención, o cambio de posición materna y administración de oxígeno o administración de antibióticos. Dentro de las actividades que tenemos para reanimación fetal se llama, ¿no? En caso de que un producto esté ingresando en sufrimiento fetal, son tres las actividades que deberíamos realizar, ¿ya? Uno es el efecto Poseiro, que habíamos visto la semana pasada, que es el cambio de cúbito lateral izquierdo de la mamá. Podemos administrar oxigenoterapia por mascarilla nasal. O número tres es también óptimo administrar dextrosa, ¿ya? Denme un minutito de para compartir la pantalla. Ahora sí, la pantalla se ve, por favor, doctores, ¿me confirman? Sí, doctor, se Sí, ve bien. doctor. Sí, Excelente. Continuamos con la clase, doctores. La presencia de reflejo de Ferguson 1 y número 2 corresponde a la teoría físico-mecánica del trabajo de parto, teoría de la oxitocina, deprivación de progesterona, papel de prostaglandinas o teoría endocrino-fetal.
La teoría físico-mecánica es aquella que refleja que a una capacidad uterina importante, el útero ya llega a la capacidad máxima. Por lo tanto, empiezan a tener pequeñas contracciones en las miofibrillas del útero y manda una señal. La hipófisis manda otra señal con oxitocina para que haya mayor contracción y es un círculo vicioso. A esto se denominan reflejos de Ferguson 1 y 2 correspondientes a la teoría físico-mecánica. Uno de los siguientes no es un fenómeno pasivo del trabajo de parto. Formación del segmento inferior, borramiento de dilatación, esfuerzo de pujos, expulsión de los limos, formación de la bolsa de aguas. Dentro de los fenómenos pasivos del trabajo del parto tenemos la formación del segmento inferior, borramiento y dilatación de la cópula vaginal, la expulsión de los limos o la formación de la bolsa de aguas, ¿no? Lo que no entra son contracciones uterinas y el esfuerzo de los pujos, que son fenómenos activos del trabajo de parto. La actividad uterina se obtiene con el producto de intensidad por intervalo, frecuencia por intervalo, intensidad por frecuencia, frecuencia por el tono o la intensidad por el tono. La actividad uterina es el producto de la intensidad por la frecuencia, esto en 10 minutos, ¿ya? Y esto se denomina en unidades Montevideo. Intensidad por frecuencia. Durante el trabajo de parto, a la delimitación entre el segmento inferior y el cuerpo del útero se denomina anillo de Bandl, anillo de Brandt, anillo de Braxton-Hicks, anillo de Brown o no existe anillo de retracción fisiológica. Doctores, vamos a simular que este es el segmento inferior, este lugarcito que tenemos acá. Anillo de Bandl es segmento inferior en relación al cuerpo del útero. Anillo canal de Brown es es segmento con orificio cervical interno. Se comunica como un canal que se llama segmento cervical, dice la bibliografía. En este caso, si les dice segmento inferior y cuerpo, es anillo de Bandl. Un cuello uterino posterior de consistencia firme y una longitud de 3 a 4 centímetros corresponde al grado de madurez cervical, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 o no corresponde al grado de madurez cervical. Tenemos planos de Hodge o tenemos que se llama grados de maduración cervical.
En el grado 1 tengo un cuello inmaduro, ¿no? En situación muy posterior respecto al eje de la vagina, de consistencia firme, con una longitud de borramiento de 3 a 4 centímetros, sin dilatación del orificio cervical interno, ¿no? Y la respuesta evidentemente es grado 1. Tenemos dos escalas, el score de Bishop o tenemos que se llama grado de madurez cervical, ¿ya? La zona correspondiente al marcapaso del origen de la contracción uterina está situado en fondo uterino, cuerno uterino, cuerpo uterino, segmento inferior o cuello uterino. Bueno, la intensidad es más en el fondo, pero comienza en uno de los cuernos. Y el cuerno es la confluencia del cuerpo del útero con la trompa. A eso se lo denomina cuerno y ese es el marcapaso del inicio de la contracción uterina, el cuerno uterino. Ahí es donde comienza el marcapaso. La respuesta es B. Si les preguntan dónde es más la intensidad, es en el fondo. La actividad uterina promedio durante el periodo expulsivo de un trabajo de parto es de 310 unidades Montevideo, 235 unidades Montevideo, 187 unidades Montevideo, 85 o 20 unidades Montevideo. Aquí podemos ver, ¿no? En un periodo expulsivo está en un promedio entre 200 a 250. Su grafía dice que es promedio 235 unidades. Si fuera dilatación avanzada, aquí podemos ver es entre 150 a 200, ¿no? Comienzo de dilatación entre 100 a 50, 150 unidades Montevideo. Y la respuesta sí, es B, 235 unidades Montevideo. Un minutito. Un segundito, por favor. Muy bien. Perdón. La caída transitoria de la frecuencia cardíaca fetal causada por una contracción uterina se denomina oscilación, frecuencia cardíaca fetal basal, ascensos transitorios, espigas o dips. Si la pregunta es que es paralelo a la contracción, es decir, la contracción es la que está produciendo la disminución de la frecuencia cardíaca fetal, es DIPS.
Pero si tengo que se llama que la contracción, digo, la desaceleración no es coincidente a la contracción uterina, ahí se denomina recién espiga. Espérenme un segundito. Ay, ya. Porque dice que es en relación a la contracción uterina. El umbral del dolor de una contracción uterina es cuando alcanza 10, 15, 25, 35 o 50 milímetros de mercurio. En cada mujer el dolor aparece cuando la presión amniótica sube por encima de cierto nivel, umbral del dolor. El valor promedio del umbral del dolor corresponde a una presión amniótica de 25 milímetros de mercurio, o sea, 15 milímetros, pero por encima del valor promedio del tono normal, ¿ya? Si la pregunta les dijera en función al tono, sí sería 15, pero si es a secas, es solamente 25 milímetros de mercurio. Ese es el umbral del dolor. Vuelvo a repetir. Si la pregunta dice a secas, umbral del dolor es 25 milímetros de mercurio, pero si les dijera sobre el tono, normal es 15, porque el tono ya representa 10 milímetros de mercurio. 10 más 15, 25 milímetros de mercurio. El intervalo normal en cada contracción uterina óptima debe ser de 1 a 3 contracciones en 10 minutos, 2 a 5 contracciones en 10 minutos, 5 a 7 en 10 minutos, 10 en 10 o ninguna. Muy bien. Dentro de las características de la contracción uterina, les había comentado de que tienen que tener un adecuado intervalo, ¿ya? Aquí podemos ver inclusive en el periodo expulsivo hasta cuánto alcanza. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y con cuánto empieza en preparto? Una, dos. Entonces, para que haya un desenvolvimiento normal de un trabajo de parto, tiene que ser de 2 a 5 contracciones en 10 minutos. Si sobrepasa más, se llama taquisistolia. Si es menos, son contracciones no suficientes para un trabajo de parto. En relación al segmento inferior del útero, uno de los siguientes no es correcto. Las multíparas primero borran y luego dilatan. El borde superior del segmento inferior lo compromete el orificio cervical interno. La formación completa del segmento inferior concluye a las 32 semanas. El istmo corresponde al segmento inferior en un útero no gestante o ninguna es correcta.
Bueno, ya para ir soltando esta. Ojo, las primíparas, es decir, su primer embarazo, primero borran y luego dilatan. Las multíparas lo hacen a la par. El borde superior del segmento inferior corresponde al anillo de Bandl. La formación completa del segmento inferior concluye antes del inicio del trabajo del parto y el istmo es el que corresponde en una paciente no embarazada, ¿ya? El istmo es el que crece y se convierte en segmento inferior. Si las bolsas se rompen durante el periodo expulsivo del parto, se denomina ruptura prematura, ruptura precoz, ruptura tempestiva, ruptura tardía o meconio. Si las bolsas se rompen antes del trabajo de parto, ruptura prematura de membranas. Si se rompen durante el trabajo de parto, ruptura precoz de membranas. Si se rompen en borramiento y dilatación completo, se llama tempestiva. Y si es en el periodo expulsivo, dice su bibliografía, es ruptura tardía de membranas. La brecha es bien corta entre tempestiva y tardía. El tercer periodo del parto está comprendido desde el inicio de las contracciones, dilatación completa hasta la expulsión del feto, borramiento y descenso del estrecho superior, alumbramiento o borramiento y expulsión de la placenta. Borramiento y dilatación, desde que comienzan las contracciones hasta borramiento y dilatación completo. Segundo periodo del parto, la expulsión del producto, que es dilatación y borramiento completos hasta la expulsión del parto propiamente dicho, la expulsión del producto. Y la tercera es el alumbramiento, que comienza con la expulsión del producto hasta el alumbramiento, ¿no? Entonces aquí tenemos de la respuesta. Está facilita esta. Uno de los siguientes elementos de la puntuación de Bishop no es correcto. Consistencia, posición, dilatación, dinámica uterina o todas las anteriores son correctas. En el índice de Bishop tenemos dilatación, borramiento, posición, consistencia y altura de la presentación, ¿no? Esos son los parámetros que valoramos para calcular un score de Bishop. Aquí la dinámica uterina no tiene sentido las contracciones para el Bishop. La variabilidad de un trazado de frecuencia cardíaca fetal corresponde a oscilaciones, frecuencia cardíaca fetal basal, ascensos transitorios, espigas o dips.
Entonces, aquí podemos ver un trazado. Vamos a ponerlo nuevamente de ejemplo. La frecuencia cardíaca fetal basal, doctores, es lo que se repite en por lo menos un lapso de 2 minutos. Es lo que más se repite. Es como este o este segmento, este lugarcito es lo que más se repite. De ahí tenemos que se llama unas oscilaciones que son ligeras aceleraciones y desaceleraciones que van en un parámetro de 4 a 8 latidos por minuto y de 3 a 6 ciclos por minuto, ¿no? Varían. A esto se le denomina variabilidad justamente, a estas oscilaciones. Espiga es, ¿me escuchan, doctores? Sí, se lo Sí, escucho, doctor. doctor. Ya, muy bien. Sí, doctor. Espiga es el descenso que no es por contracción y el dips es el descenso que sí es por contracción, ¿no? Aquí la respuesta es oscilaciones. ¿Puede repetir el nuevo, doctor, por favor? ¿Cómo no? Aquí está. Frecuencia cardíaca fetal basal es el trazado que más se repite por el lapso de 2 minutos. Oscilaciones son las ligeras aceleraciones y desaceleraciones que están en función a la frecuencia cardíaca fetal basal, que varían de 4 a 8 latidos por minuto o de 3 a 6 ciclos por minuto. ¿Ya? De ahí radica que la espiga es la desaceleración, pero que no ocurre en función a una frecuencia, digo, a la contracción del útero. Mientras que DIPS sí es en función a la contracción. Entonces, si es variabilidad, es oscilaciones. Gracias. Pregunta de examen, les han preguntado esto anteriormente. Se define tocografía externa como el registro de actividad uterina a través de la vagina, registro de los diámetros de la pelvis, registro de la dureza del miometrio a través de un dinamómetro sobre el abdomen, la dureza del útero a través de la palpación del saco vaginal o el registro del borramiento cervical. La respuesta era el registro de la dureza del miometrio a través de un dinamómetro sobre el abdomen, ¿no? Se denomina parto. Recording in progress. Dame un segundito. Se denomina parto. Se denomina parto inmaduro es aquel que se produce antes de las 22 semanas, entre las 22 y 28, 26 a 32, 32 a 36, 22 a 36 semanas. Veintidós a 28 semanas, ¿no? Como dice su bibliografía. Puntos claves. Fases del trabajo de parto. El trabajo tiene 3 fases: latente, activa y de transición. La fase activa comienza alrededor de los 4 centímetros de dilatación cervical. La fase latente del trabajo de parto, activa comienza a los 4 centímetros. Cuando hablamos estadios del trabajo de parto, tenemos primer estadio, inicia con las contracciones regulares y termina con la dilatación completa. El segundo estadio es desde la dilatación completa hasta el nacimiento del bebé, y el tercer estadio es desde el nacimiento hasta la expulsión de la placenta. Dilatación cervical es la dilatación cervical progresiva más rápidamente en mujeres multíparas, a razón de 1,5 centímetros por hora, que en primíparas, que es 1 centímetro por hora nada más durante la fase activa.
Ruptura de membranas es la ruptura prematura antes del inicio del trabajo de parto y que puede aumentar el riesgo de infección intrauterina. Monitoreo fetal es el monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca fetal basal. Detecta y posibles signos de sufrimiento fetal como desaceleraciones tardías o variables. Desaceleraciones tardías, ¿no? La asociación de la insuficiencia placentaria requiere transmisión como reposición materno o cesárea. Atonía uterina es la principal causa de hemorragia postparto. El tratamiento incluye oxitocina y masajes uterinos. Trabajo de parto prolongado puede deberse a contracciones uterinas ineficaces o una desproporción cefalopélvica. El manejo puede incluir oxitocina o cesárea. Cesárea es la indicada en casos de trabajo de parto detenido, sufrimiento fetal o presentación anómala o desproporción cefalopélvica. Parto prematuro, el trabajo que ocurre antes de las 37 semanas de gestación, requiere un manejo especializado para evitar complicaciones neonatales como la inmadurez pulmonar. Analgesia epidural es la forma más común del manejo del dolor en el trabajo del parto, aunque generalmente es segura, puede prolongar su segunda fase del parto. Manejo del tercer estadio incluye el uso de oxitocina para prevenir hemorragia postparto y la vigilancia de la expulsión completa de la placenta. Presentaciones anómalas. La presentación de nalgas o de cara puede requerir cesárea o maniobras obstétricas especiales. Evaluación de la pelvis. La pelvimetría clínica ayuda a determinar si hay desproporción cefalopélvica que podría dificultar un parto vaginal. Y tenemos, doctores, para que le tomen un screenshot para los puntos, digo que se llama para sus flashcards y empiecen a resolver sus preguntas. Pasamos a las otras preguntitas que tenemos. Doctor, buenas noches. La anterior imagen, por favor, nos puede mostrar. Perdón. La anterior imagen. ¿Cómo no? Voy. Ahí está. Doctor, tiene una pregunta, pero esta pregunta está en la bibliografía o no. ¿Qué se llama? Los flashcards que les promueve la institución son para, ¿cómo les podría decir? Rectificar lo que ustedes están avanzando para su bibliografía, ¿ya? Les va a ayudar bastante. Es una de las formas que tenemos, ¿no? Es para aprendizaje continuo, se llama. Así que yo les digo, háganlo, les va a ayudar bastante. Muy bien, paso a que me hagan sus preguntas, doctores. Comenzamos. Y alguien me pregunta, si el trabajo de parto se prolonga después de las 4 horas, ¿cuál es la indicación para cesárea si el producto estuviera en sufrimiento fetal? Doctor, ¿puede explicar de nuevo la diferencia entre anillo de retracción fisiológica de Band y canal de Brown? El anillo de Band es el que está en relación al cuerpo del útero y el segmento inferior. El canal de Brown es el que está en función al segmento inferior y al orificio cervical interno del cuello del útero. Entonces hay que decir Band arriba, Brown abajo. Así más o menos lo pondremos. ¿Ya? Doctor, buenas noches. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas y relativas de cesárea? Pues tenemos maternas, fetales, ovulares. Es varias las causas, ¿no? Creo que no va en relación al tema actual, pero bueno, pues dentro de las maternas tengo entre talla baja, desproporción cefalopélvica,
tengo cardiopatías, enfermedades de base de la madre. Esta pregunta sí es larga de responder, ¿no? Doctor, ¿en qué momento se realizan los pujos dirigidos durante el trabajo de parto? En cada contracción. Cuando ocurre la contracción es donde le pedimos a la paciente puje, puje, y es el pujo dirigido. Doctor, buenas noches. ¿Cómo se utilizaría oxitocina para conducir el trabajo de parto? Cuando la paciente ya tiene borramiento y dilatación y queremos conducir el trabajo de parto, la idea es diluir 5 unidades de oxitocina en una solución de 500 o 10 unidades de oxitocina en una solución de 1000 para pasarlo prácticamente entre 8 a 12 gotas para volver a tener una dinámica uterina de 2 contracciones en 10 minutos de aproximadamente 30 segundos, ¿no? Una vez que alcanzamos eso, vamos manteniendo ese goteo, ¿no? Hasta que la paciente llegue al trabajo al periodo expulsivo. Pero se puede ir aumentando 2 gotas cada 30 minutos para que mejore la actividad. Doctor, ¿cuál era la diferencia entre ruptura tempestiva y ruptura tardía? La ruptura tempestiva es con borramiento y dilatación completos, ¿ya? Así dice su bibliografía. Y tardía es periodo expulsivo, eso quiere decir con la salida del producto. Doctor, ¿cuál sería la diferencia entre las oscilaciones, las espigas y los dips? No me quedó claro. Espiga es el descenso de la frecuencia cardíaca fetal que no es producida por una contracción. Dips es que es producida por una contracción, ¿ya? Y las oscilaciones son la variabilidad, ya sea entre aceleración y ligera desaceleración, que esté en función a la frecuencia cardíaca fetal basal. Me preguntan, ¿cuándo se hace la deambulación de la paciente? Puede hacerlo tanto en fase latente como en fase activa del trabajo de parto. No hay una diferencia para que la paciente no deambule. Doctor, la monitorización fetal, lo ideal son 10 minutos. Entre 20 a 30 minutos debería ser el registro del monitoreo fetal. Doctor, ¿las espigas son patológicas? No. Hoy en día, doctores, para las nuevas nomenclaturas ya no existen las espigas, pero su bibliografía todavía las mantiene porque es antigüita, así que repasen así nomás. Alguien inclusive dentro de su chat, cuando habían las preguntas, dijo es por el tono vasovagal del producto, ¿ya? Vuelvo a decir, hoy en día ya no existen las espigas. ¿Los días serían desaceleraciones posteriores al pujo? No, no tiene nada que ver en función ni al pujo ni a la contracción, entre comillas. Y son bien chiquititas las desaceleraciones, muy pequeñitas. Doctor, ¿me puede repetir a qué se refiere topografía externa? Es a la medición con un dinamómetro, es decir, un toco, es decir, lo que va a medir la contracción uterina a través del abdomen. Si dice externa, es a través del abdomen. Si fuera interna, sería en relación al cuello del útero y a las membranas del producto. Doctor, ¿puede repetir sobre triple gradiente descendiente? Por supuesto. La contracción comienza en un cuerno del útero. La intensidad de la contracción es más fuerte en el fondo del útero y es descendente porque va hacia abajo, hacia el cuello del útero. Salió un estudio en 2023 que propone inducción del trabajo de parto para prevenir la preeclampsia. ¿Es recomendable hacerlo? Es que hay que ver el caso de la preeclampsia y qué estudio ha revisado, doctor. ¿Es un ensayo clínico aleatorizado? ¿Es un metaanálisis? ¿Es un estudio de caso? ¿Es que se llama un artículo de revisión? Sería bueno verlo.
no le puedo decir porque no veo la relevancia como para interrumpir, porque evidentemente el tratamiento definitivo de la preeclampsia es sacar la placenta, pero habrá que ver qué tipo de preeclampsia está. Doctor, buenas noches. ¿En qué momento de la dilatación y borramiento se debe internar a la paciente? ¿Qué se llama? Con 4 centímetros de dilatación ya podemos internar a la paciente porque la paciente está en trabajo de parto en fase activa. La idea es internar en fase activa. Ahora, si tengo una gran multípara que tiene 5 embarazos por parto, tal vez le puedo internar con 2 a 3, ¿ya? Por si acaso, doctores, una aclaración. Ahorita yo no estoy de administrador, por eso es que yo no puedo aceptar algunos colegas, ¿ya? Y no los puedo votar a los clonados, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado en este detalle. Bueno, creo que teniendo en cuenta de que ahora no tenemos más, nos vemos el día viernes para